Ha llegado el momento de buscar el balance positivo a esas situaciones que nos impactan de manera directa y no le vemos la salida. Mucho ha crecido el mundo, se ha desarrollado tecnología y muchas cosas, pero las básicas siguen siendo un dolor de cabeza y más post pandemia. El mundo parece que está ocupando su mente y preocupándose por la posible escasez, la carestía y, por supuesto, el que el dinero no alcance para nosotros poder cubrir nuestras necesidades y estar vivos y felices. Para esto y para buscar este balance positivo, he invitado a Raúl Hernández, quien es un doctor en economía, que sabe mucho de números, de inversiones, de todas esas cosas, para ver si nos encuentra el balance positivo a esta situación, a esta daga que blande sobre nuestra cabeza. Raúl, gracias por sacar de tu tan escaso tiempo para compartir con nosotros y nos busque una luz en qué debemos hacer, dónde podemos poner nuestros esfuerzos ante estas amenazas de hoy día. Bueno, primero, Ángela, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un honor estar aquí y el tiempo se saca. El tiempo se saca cuando las cosas son importantes. Y hoy estuve escuchando un podcast realmente, que nunca lo había escuchado, donde realmente tenemos que cambiar el enfoque del tiempo a un enfoque de energía. Hay Ajá. que dedicarle energía a las cosas para que caminen. Ok. Más que el tiempo para estar presente, a ver si no mover nada con estar presente. O sea que aquí Sí, no, tengo tiempo y energía. aquí tenemos tiempo y energía, no mucho tiempo, pero sí bastante energía. Raúl, como digo en la introducción, parece que estas situaciones, crisis de salud a nivel mundial, la guerra en los dos lugares tan distantes, sin embargo que nos impactan de una manera tan cercana, nos trae pues esa preocupación de que comience a haber desabastecimiento, considerando a Ucrania como el granero del mundo, y de esa parte de Europa, pero que definitivamente nos afecta. Y lo que traerá, como ya dije, esperamos que sea un desabastecimiento, carestía y un impacto negativo a nuestra economía. Mira, Ángela, Sácale el balance positivo a eso, Raúl, por favor. vamos quizá a contextualizar algunas cosas y procurando quizá con ese contexto poder mirar lo positivo que siempre se encuentra en las situaciones. Mira, sí es cierto que el mundo está en una etapa muy distinta a todo lo que hemos vivido quizá en los últimos 30 años. Y en gran parte también vino de manera inesperada. Creo que fueron dos Sí. componentes que se conectaron y obviamente han generado una situación importante a nivel de precios en todas las economías. Veníamos saliendo de una pandemia, casi 2 años de una situación de salud sin precedente en la generación, y estábamos muy orientados a un proceso natural, casi ordenado que se esperaba. Iba a ser una vacunación de una parte importante de la población mundial. Íbamos a hablar en cuestión de ciertos meses después de esa gran etapa de un mundo en post-pandemia. Ese mundo de post-pandemia estábamos pensando que íbamos a tenerlo con mucho crecimiento económico por todos esos planes de expansión fiscal y monetaria que se hicieron en todas partes para, durante los meses más duros de la pandemia, sostener las familias, las empresas y las entidades financieras y los gobiernos funcionando. Llega 2022 y todo eso cambió. Una situación que podemos discutir mucho cuándo comenzó, pero que sin lugar a dudas se complicó entre Ucrania particularmente y Rusia, con potenciales presiones adicionales sobre el bloque europeo y sobre el mundo. Hoy está en la mesa desde hace un par de meses una situación que trajo inmediatamente un golpe sobre las ya estresadas, vamos a decir, estructuras logísticas del mundo. Ustedes se acuerdan, final de 2021 comenzó a haber una situación de
una poca disponibilidad de contenedores disponibles para mover comercio y en algunos lugares también, vamos a decir, personas que hacían falta para, una vez llegaran esos contenedores a los puertos, moverlos dentro de los países. A eso se le sumó un petróleo que comenzó a encarecerse, una serie de sanciones que comenzaron a ponérsele a Rusia, un productor importante de petróleo, y directamente también una zona que tenía un rol importantísimo en la producción y cotización de cereales en el mundo. Petróleo, combustibles y comida se interrelacionan mucho más allá de lo que muchos de nosotros pensamos. Y recuerdo haber estudiado un libro bien pequeñito, se llamaba Comiendo combustibles fósiles. En el 2008 me lo leí, cuando, ¿se acuerdan? Esos años medio también de estrés porque el petróleo llegó a tocar los $150 el barril. Y te interconectaba por qué el combustible era tan importante para la comida a gran escala, por los fertilizantes, por muchas ahora estructuras que necesitan estar climatizadas, por el transporte, y también uno termina comparando muchos de estos productos en lugares que están climatizados y tienen ciertas cadenas de frío muy organizadas. Entonces, cada vez más, y en un contexto de globalización, que algo producido en cualquier parte del mundo se va a otro, la transportación y los combustibles tienen un rol importante en el precio de los alimentos que uno consume. Y en ese contexto nos agarró esta situación geopolítica. Esto tú le sumas el temor que ha comenzado a generar en el mundo financiero, el retiro gradual de los estímulos que se dieron con la pandemia, y esto ha combinado de estas dos grandes olas, el tema geopolítico, la preocupación financiera, porque esto se comienza a dar en un entorno ya de una inflación por encima de cualquier meta de cualquier banco central y personas sufriendo lo que es hoy la inflación que más duele en el bolsillo. Sí. Comida, transporte, electricidad. Y esto es una realidad. Y con ello estamos teniendo bancos centrales y gobiernos organizándose, buscándole una salida a algo que no necesariamente los bancos centrales están estructurados para lidiar con esto. Okay. Y crea una incertidumbre. Esa incertidumbre que en vez de permitirnos desarrollar nuestra creatividad y buscar soluciones, pues nos paraliza. Sí. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones ante esta situación que ya muchos conocemos y otros tantos ya están sufriendo el impacto de todo esta crisis una detrás de otra? Sí. Mira, yo, a nivel personal, yo entiendo que es un momento para ser muy propositivo. Yo hice el ejercicio en la pandemia. Muchos de nosotros nos pusimos de alguna manera más conscientes de separar qué es necesario de qué es accesorio en mi estilo de vida. Y ese ejercicio me sirvió a mí para decir, yo quisiera todo esto, pero realmente necesito estos tres. Entonces, el ejercicio me sirvió porque yo organicé de alguna manera una forma de consumir, de vivir con menos movimiento, con menos gastos superfluos, pero intentando no castigar lo que de verdad me daba valor. Y creo que eso es muy importante porque obviamente si me toca un espacio ahora donde tengo que mirar el presupuesto de la familia, pues hacer un ejercicio como ese te ayuda por lo menos a visualizar: esto es necesario, esto quisiera hacerlo, pero quizás no es el momento. O lo puedo hacer, es necesario, esto es indispensable, también tengo que consumirlo, y por lo menos comenzar a separar qué necesito defender dentro de mi presupuesto y con qué puedo hacer algo más de rejuego. Creo que ese ejercicio 1 es muy importante. 2, y ahí escapo un poco al plano personal, pero entendería que eventualmente se pondría más en la mesa en nuestro país: la defensa de esta situación de aumentos de precio de comida y combustible no necesariamente debe ponerse en los hombros de los bancos centrales. Su rol es otro. Ellos están ahí para defender más un nivel de inflación que responde al crecimiento de tu propio país, y por eso mueven la liquidez y las tasas de interés. En este momento, los bancos centrales en muchos países del mundo, y aquí también en nuestro Banco Central,
ha ido subiendo la tasa de interés de acuerdo a las condiciones de liquidez, de crecimiento económico y ahora de expectativa de inflación, y la inflación real que sentimos todos, que están en la economía. Pero esta inflación de petróleo, combustibles y alimentos importados en una proporción importante no depende de si estamos creciendo mucho o no. Y no necesariamente se va a impactar por las decisiones que hace el Banco Central sobre la liquidez y las tasas de interés. Este tipo de inflación se debe de alguna manera mitigar más por otro tipo de empuje del gobierno, más subsidios focalizados, y obviamente aquí voy a hacer hasta en parte cierto harakiri. El subsidio al combustible no debería ser transversal. Perfecto que a mí me subsidien el combustible que yo consumo, pero quizá el subsidio no debería ser para mí, no debería ser para ciertos grupos, debería orientarse a aquellos que lo sufren más dentro de su canasta. Claro, claro. Lo mismo pasa con los alimentos. Entonces, sí ha habido esfuerzo en el lado de que los bienes finales o los alimentos lleguen a un precio más asequible al consumidor, pero entiendo que hay que poner más esfuerzo en conseguir mejores condiciones para crédito, buscar algún tipo de facilitar, adoptar ciertas tecnologías o técnicas que den más productividad a la producción de alimentos a nivel doméstico, y que la necesidad de tener los combustibles hoy, es decir, de alguna manera bajo control, no nos quita el enfoque de largo plazo que necesita el mundo y todos los países y nosotros mismos, que es esa visión hacia la sostenibilidad. Entonces, no por subsidiar el consumo de combustibles hoy y generar una demanda adicional, que sigamos teniendo en cuenta, lo que debemos hacer es seguir fortaleciendo el cambio de matriz de generación de electricidad hacia aquellos elementos que son más sostenibles. Así es. Lo importante y el balance positivo de todo esto es que esta es la realidad. Sin embargo, las soluciones están en nuestras manos. Te comprometo, Raúl, a otro balance positivo muy pronto, porque estos son temas que hay mucha tela por donde cortar y mucho que aportar. Gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Ya él volverá. A ustedes, mientras tanto, continúen con nosotros.